Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracia me enseñó a temer. Sublime Gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón, sublime gracia, inmenso amor. Es un placer para mí saludar en este nuevo programa de hoy a los oyentes de Radio Luz a las Naciones, a todas aquellas personas que no conozco su rostro físico, pero que fielmente se congregan con nosotros para escuchar los contenidos de esta emisora cristiana. A ellos les saludo y les agradezco mucho su fidelidad. Como no, también un saludo a los compañeros, colaboradores, copartícipes, que diariamente pues tratamos de hacer posible, con la ayuda de Dios, que este programa pues siga emitiéndose y siga escuchándose no solamente en España, sino también en diferentes lugares del mundo. Yo ahora acabo de estar en Argentina y allí me he encontrado con muchas personas que sintonizan nuestra emisora y que agradecen mucho los contenidos bíblicos que ella presenta en toda la amplitud de su programación semanal. Bueno, aprovecho pues para también pues recordarles que este programa lo emitimos desde La Coruña y que bueno, nos encontramos a día de hoy pues bajo las fuertes inclemencias y la potencia de un temporal que está sacudiendo fuertemente aquí las costas gallegas. Esperamos que todavía podamos seguir aquí de pie para seguir hablándoles. Bueno, vamos a entrar ya en el tema que nos ocupa y que nos ha venido ocupando a lo largo de los últimos programas. Estamos dentro de los 20-25 minutos que dura este programa. Estamos haciendo un breve estudio del Espíritu Santo en la totalidad de lo que es la Escritura. Claro, puede sonar así como un poco gracioso, ¿verdad? Porque ¿quién realmente es el escritor de la Biblia? El Espíritu Santo, por supuesto. ¿Quién inspiró a los aliógrafos, a los escritores santos de la Escritura? Pues el Espíritu Santo. Pero bueno, hablamos de poder estudiar la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la trina deidad de Dios, en una manera temática y a la vez sistemática, reuniendo todos aquellos contenidos que hablan de él en la totalidad de la palabra de Dios. Es evidente que sería un tema tan amplio que podríamos estar años y podríamos estar siglos y nunca terminar, pero creo que es un tema suficientemente edificante, inspirador y que a la vez también da mucho sentido al título por el cual este programa un día comenzó, que es esa bendita gracia, esa gracia sublime, esa gracia en muchos casos inefable, esa gracia gloriosa
en la que fuimos salvos, en la que fuimos perdonados y por la que hoy gozamos de una nueva vida dada por Dios en Cristo Jesús, en la cual el Espíritu Santo ha tenido, por supuesto, una participación plena y absoluta. Hemos podido ver que la revelación principal de la Escritura es Dios. La palabra de Dios es la autorrevelación que Dios hace de sí mismo. Es importante saber que los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento, todo aquello que ha sido creado nos habla de Dios. Pero la Biblia habla de Dios en una manera diferente. En la manera en la que los cielos nos hablan de Dios, nos dan un testimonio acerca de Dios, de su omnipotencia, de su acción creativa, de Él como el creador, como el hacedor de todas las maravillas que nuestros ojos contemplan y evidentemente admiran. Pero la palabra de Dios nos enseña y nos deja un registro de la personalidad de Dios, del pensamiento de Dios y de aquello que Dios quiere decirnos al corazón para el beneficio de nuestra vida terrenal y teniendo como objetivo la comunión con Él, afectada por la propia condición pecadora, solventada en la sabiduría de Dios expresada en la cruz de Cristo, para que esa comunión pueda ser restaurada, restablecida, y que podamos disfrutar de ella con unos parámetros y unos objetivos en el propio futuro glorioso que nos espera a aquellos que amamos a Dios. Por lo tanto, como venimos diciendo, esta revelación de Dios tiene este carácter diferente y la hace indispensable, insustituible. El testimonio por el cual nosotros creemos es el testimonio escritural. Dios nos convence a través de lo que en la Escritura se nos presenta y del contenido de ella. En la misma manera, el Espíritu Santo está presente, por supuesto, en las páginas del Antiguo Testamento y con mucha claridad, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo, y aún la propia doctrina de la Trinidad, que es una doctrina fundamentalmente del Nuevo Testamento o neotestamentaria, pero podemos verla de una manera negativa, todavía sin esa revelación clara que tenemos en los propios escritores y creyentes después de la muerte, resurrección, ascensión, glorificación de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo en los creyentes. Por lo tanto, el propio Jesucristo ya nos habló de esa bendición triple del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en esa comisión final del Evangelio de Mateo, con el que Él despidió a sus discípulos, capítulo 28 de Mateo. Entonces ahora estamos viendo al Espíritu Santo como una persona. Es lo que hemos estado hablando y estudiando juntos en el último programa, y es lo que vamos a tratar de continuar en el programa de hoy. Qué importante es ver, diferenciar, comprender que el Espíritu Santo es algo más que un poder, una influencia. Evidentemente lo es. Negaríamos la verdad si dijéramos que el Espíritu Santo no es una influencia. Dios influye en nosotros por y a través del Espíritu Santo. O decir sencillamente que no es poder, bueno, también estaríamos negando esta verdad, porque claramente el Espíritu Santo de Dios obra con el poder de Dios en nuestras vidas. La potencia de Dios se hace evidente en Él, en nuestra propia regeneración y por supuesto en nuestro propio vivir cristiano. Pero a la vez nosotros no podemos verle como un poder en una manera sin un pronombre claramente que le diferencia como persona. Él no es un poder sin más. Él no es una influencia sin más. Él es una influencia que proviene de alguien. Por lo tanto, siempre, y tenemos que tener muy claro, es que siempre que los escritores hablan del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, nos hablan de una persona. El propio Jesucristo, cuando habló del Espíritu Santo, se valió usando un término con un pronombre masculino para poder designarle. Evidentemente es un pronombre que solo se puede utilizar cuando nos referimos a personas. Otro consolador, para que Él esté con vosotros para siempre.
Si no fuera una persona, hablaríamos de un pronombre evidentemente neutro, pero en el caso del Espíritu Santo estamos hablando de un pronombre y que realmente tiene un género que es masculino. Todo esto lo podemos ver en Juan 14, 16. Es importante citar estos textos. No los vamos a explicar porque ya hemos estado hablando de ellos en el último programa, pero para enfatizar y para notar este asunto en cuanto a lo que es este pronombre que nombra al Espíritu Santo. Entonces está diciendo: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Aquí tenemos un pronombre masculino. En el verso 17, el Espíritu, aquí tenemos otro pronombre masculino. Y en el verso 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre, Él os enseñará y os recordará todo lo que yo os he dicho. Bueno, ahí podemos ver ya con una clara diferencia que no estamos hablando de un poder ni de una influencia. Estamos hablando de una persona. Cuando el griego utiliza estos pronombres, y no solamente en griego, sino en nuestra propia gramática castellana, también nos referimos a personas. Y personas que se diferencian por un género, en el caso del Espíritu Santo, masculino. Bueno, para muchas personas, ver al Padre, o diferenciar al Padre o al Hijo, y darle esa connotación personal, no es difícil. Aún el Padre, que evidentemente no tenemos esa clara imagen corporal de Él, como podemos tener la del Hijo en su posterior humanización. Esto también es importante, porque como digo, tampoco necesitamos un cuerpo para ser persona, un cuerpo físico, estoy hablando. Entonces, aquí podemos ver que, por ejemplo, los creyentes que durmieron en el Señor, aquellos que ya partieron con el Señor, son creyentes que están, que hay una personalidad que queda estrechamente ligada a ese cuerpo que han tenido con anterioridad antes de dormir, y ese cuerpo que se ha descompuesto en la tumba, por supuesto, pero el creyente que ha dormido en Cristo Jesús está esperando esa resurrección con un nuevo cuerpo, pero manteniendo la misma personalidad. Es un cuerpo inmortal, incorruptible, glorioso. Por lo tanto, su condición hoy no es la de tener un cuerpo físico, y sin embargo siguen siendo personas. Bueno, el propio Jesucristo, antes de su humanización, no tenía el cuerpo que tiene hoy. Fue necesario llegar a ser hombre. Fue necesario nacer de María. Fue necesario vivir terrenalmente en un espacio evidentemente sujeto a un cuerpo físico y al tiempo. Y hoy ese cuerpo sigue con Cristo, y es el cuerpo con el que vendrá por su iglesia, con el que le veremos regresar a este mundo en su segunda venida, y ese cuerpo que tendrá durante el estado eterno de las cosas. Es el cuerpo que tiene hoy. Pero antes de ser humanizado, evidentemente él seguía siendo la segunda persona de la trina deidad de Dios. Por lo tanto, estas cosas son cosas importantes, son cosas que tienen que pesar en nuestros corazones para reforzar ideas correctas y concretas, con una teología sana, con una explicación y una conclusión sana, ayude evidentemente a entender las cosas, no porque obligamos a nuestra mente a aceptarlas, pero en muchos casos inmersos y sumergidos en infinidad de dudas, sino evidentemente como la consecuencia de una aceptación de la influencia que el Espíritu Santo hace en nosotros, enseñándonos estas verdades con total y absoluta claridad. Entonces, ya tenemos que concluir en cuanto a el Espíritu Santo es una persona, sí lo es. Una persona en todo lo que una persona es y representa. Una persona en cuanto a que tiene virtud, a que tiene amor, a que tiene propósitos determinados, a que él escudriña, tiene conocimiento, enseña, redarguye, convence, a que tiene voluntad poderosa y una voluntad libre, que vive individualmente en cada creyente y en la iglesia, y que puede ser contristado,
que puede ser afrentado, ofendido, que se le puede mentir y que también se le puede apagar. Por lo tanto, esto nos enseña las verdades que aquí estamos en este día, en esta mañana fría, aunque a veces el programa se emita en alguna tarde, concluyendo y entendiendo estas verdades para nuestra edificación. Ahora pasaremos a leer algunos textos que tenemos en el Nuevo Testamento para poder ir desarrollando esta idea y apoyarla y reforzarla escrituralmente. Como digo, si nosotros ya dejamos la idea de que el Espíritu Santo es una simple influencia o poder que muchas veces le vincula con nuestros propios caprichos, voluntad o idea en cuanto a lo que es el desarrollo de nuestra vida, hemos ganado mucho en la propia experiencia con Dios. Entonces entendemos que Él mora y vive individualmente en nuestros corazones, en el corazón de cada persona y por supuesto en el conjunto de la Iglesia, para enseñarnos, dirigirnos, gobernarnos, para ser Señor, para realmente llevarnos siempre al señorío de Cristo, para dirigirnos siempre a la honra y la gloria de Dios. Pero no porque Él sea menos que el Padre y el Hijo, sencillamente porque en el misterio de la doctrina de la Trinidad tenemos un orden de trabajo en el cual cada miembro, cada persona de esta trinadeidad lleva a cabo los propósitos unificados de un Dios indivisible para el bien de los creyentes, para el bien de la Iglesia. Entonces vamos a ir al capítulo 15 de Romanos y aquí estaremos viendo que el Espíritu Santo tiene virtud. Aquí se va a usar la palabra poder en nuestra Reina Valera y en la mayoría de las traducciones actuales, pero también podemos ver que la palabra poder y virtud se intercambia para a veces hablarnos del término griego dunamis, que habla de poder, de donde viene nuestro término dinamita, y también arete, que tiene que ver con virtud, más relativo a personalidad. Entonces esto también lo veremos y por eso digo, a veces estos términos se intercambian y nos dan una idea un poquito más completa y clara acerca de la personalidad del Espíritu Santo. Dice así el apóstol Pablo en su carta a los romanos, en el penúltimo capítulo de esta epístola, la tercera que se escribió de las que se conocen como mayores, y dice así. Leemos el contexto un poquito antes para llegar ahí. Dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Él acaba de iniciar un contexto ya en el capítulo 14 y posiblemente estaríamos hablando aquí de una doxología en el verso 13, donde llegaremos, que en cierta manera está cerrando una unidad literaria que ya comienza en el capítulo 14, en el versículo 1, donde él habla de las relaciones en la iglesia entre los débiles y los fuertes. Él concluye, dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Y ahora va a darnos 4 textos del Antiguo Testamento. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Aquí tenemos 2 textos. Un texto que viene 2 veces en el Antiguo Testamento, segundo libro de Samuel 22:50 y el Salmo 18, versículo 49, escrito por el propio David. Dice otro texto: alegraos gentiles con su pueblo. Esto lo dice Moisés en Deuteronomio 32:43. Y ahora nos dice el tercer texto: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Este texto viene en el Salmo 117, versículo 1. Y otra vez dice:
Isaías, ahora cita Isaías, estará a la raíz de Isaías y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él y el Dios, que es el texto que es objeto de nuestra intención hoy, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Bueno, es una maravilla, ¿no?, lo que aquí estamos contemplando, ¿no? Pablo está tratando de unificar el corazón de los creyentes en una idea concreta de bendición. Él ahora mismo está escribiendo a una iglesia que es gentil, es la iglesia romana. Por supuesto que para este tiempo hay influencias judías en todos los lugares donde vayamos del Nuevo Testamento, porque es un tiempo donde todavía el judaísmo, con su idea judaizante, todavía está muy cerquita del cristianismo emergente del primer siglo. Y eso tuvo un proceso y tuvo que llegar a separarse hasta que el judaísmo, en cierta manera, se agotó. Esta era una de las grandes batallas que tenían los creyentes a quienes el escritor de Hebreos escribe, era ese desprendimiento. Y sabemos perfectamente que el año 70 fue muy definitivo para todos estos asuntos, ¿no? Entonces el judaísmo ya estaba perdiendo esta fuerza y el cristianismo estaba ganando esa fuerza hasta, pues ya consolidarse en esa terrible mezcla que Constantino estableció por el siglo III, donde ya lo genuino, ¿verdad?, de este cristianismo del primer siglo se mezcló con los fundamentos políticos y religiosos de lo que hoy es la Iglesia católica, apostólica y romana. Pero aquí ahora mismo Pablo está dirigiendo su pensamiento hacia los gentiles y hacia las relaciones de los creyentes en la iglesia, provengan de la cultura o de la religión judía o provengan de la cultura gentil. Bueno, vemos que nos recibimos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. Eso es una fuerza importante a la hora de relacionarnos con nuestros hermanos. Pero el verso 8 es ahora mismo muy enfático, porque dice que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, y ahora está aquí hablando de los judíos, ¿verdad? Y es bonito ver las palabras que Jesucristo dijo en Mateo 15, versículo 24. Dice, donde él dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por lo tanto, Cristo vino a servir al pueblo judío. Cristo vino a servir a la circuncisión. Cristo vino a dar su vida también por ellos. Y Cristo lo hizo notorio a lo largo de todo el desarrollo de su ministerio terrenal, como propósito de que pueda desarrollarse y cumplirse, evidentemente, aquello que en el fin eran esas promesas hechas a los padres, ¿sí? O sea, Cristo es el cumplimiento de todas las promesas que el pueblo judío tenía, como claramente los padres, los viejos profetas, todos aquellos hombres que forman el contenido del Antiguo Testamento en los propósitos, tratos y relación de Dios con Israel, con Jacob. Dice en la versión de las Américas, para demostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas dadas a los padres. Entendemos que esta promesa es tan amplia como lo que va a seguir hablando después, pero sin embargo guarda una relación con la circuncisión. La Nueva Versión Internacional dice, para demostrar la fidelidad de Dios a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas. La Nueva Traducción Viviente dice, para demostrar que Dios es fiel a las promesas que les hizo a los antepasados de ellos. Bueno, todo esto tiene que ver con Israel, pero a la vez tiene que ver con todo el contenido mesiánico que afecta, por supuesto, a las demás naciones. Y eso lo podemos ver en Génesis 3:15, Génesis 12:3, Éxodo 19:5 y 6,
Isaías 2 entre los versículos 2 y 4, Isaías 56, 7, Isaías 66 entre los versos 18 y 24. Por mencionar alguno, son las palabras de Dios a Abraham: bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bueno, como dice Isaías 2, dice: y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley. Bueno, esto es un texto típicamente del milenio. Es un tiempo en el cual sabemos que Jesucristo establecerá su reino, y ahí en ese trono de David que en esta tierra se va a vivir y se va a experimentar, y aunque ahora mismo nos es imposible explicar todos estos detalles, las naciones vendrán ahí a adorar a Dios. Bueno, por lo tanto, vemos que en esta idea donde confluyen los judíos y los gentiles, ya el verso 9 nos va a dar ese propósito, donde separa, que enlaza con el propósito anterior, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. O sea, Cristo recibió a los gentiles, Cristo se hizo siervo de la circuncisión para que esas verdades fieles de Dios se confirmaran evidentemente a los judíos de ese momento en las promesas hechas por Dios a los padres, con el propósito de que también los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Bueno, aquí tenemos que dejar este programa y veremos en el próximo programa, ahí les emplazo, Dios mediante, cómo el Espíritu Santo tiene un papel importantísimo en todo lo que estamos enseñando y diciendo relativo a la personalidad perfecta de la santa y bendita tercera persona de la Trina Deidad de Dios. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a Sublime gracia. mis dudas ahuyentó. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él me transformó.